Aquí, en esta pequeña cafetería de Lavapiés, con el suave aroma a café, a veces me detengo a recordar. No con amargura, sino con la calma que solo el tiempo regala. Pienso en aquella Nochebuena, en la mesa imponente de los del Valle. Allí, entre el brillo de las copas y el frío de las miradas, Ricardo, mi esposo entonces, me señaló la silla más apartada. Para él, un gesto sin importancia. Para mí, el inicio de todo. Yo, Isabel, guardaba silencio. Mi quietud la confundían con debilidad, mi discreción con simpleza. No sabían que, tras esa calma, mi mirada lo absorbía todo. Observaba cada risa falsa, cada palabra hiriente. Era como un espectador invisible en su propio drama. Ellos, los del Valle, creían dominarlo todo. Nunca sospecharon que, entre la nieve y los brindis, el verdadero desenlace apenas comenzaba. La verdad, a veces, solo se revela cuando todo lo demás se desmorona. Aquel asiento vacío a mi lado, en el frío comedor, fue el momento exacto. Antes de continuar, si lo desea, suscríbase al canal y dígame suavemente en los comentarios desde donde está escuchando esta historia, me alegrará mucho saberlo. Mi nombre es Isabel de la Vega, y hoy tengo 38 años. Vivo en Madrid, dedicada a una pequeña fundación de arte, un rincón de paz que he construido con mis propias manos. Mi vida ahora es serena, lejos de los focos, lejos de aquel brillo engañoso que una vez confundí con la felicidad. Pero, a veces, la memoria es un eco persistente, un susurro que me lleva de vuelta a una Nochebuena, a un frío de hace 3 años que aún siento en los huesos. Aquella noche, la villa de los del Valle en Sierra Nevada era un espectáculo. La nieve caía sin prisa, copos gruesos y silenciosos que cubrían los tejados y los pinos, transformando el paisaje en una postal invernal. Dentro, el aroma a ganso asado y castañas caramelizadas, denso y embriagador, intentaba, sin éxito, disimular la tensión que se respiraba en cada rincón. Era un frío diferente, no el del invierno que se colaba por las ventanas, sino el que emanaba de las miradas, de los silencios, de las palabras apenas pronunciadas. Yo estaba en la inmensa cocina de estilo industrial, con un delantal sobre mi sencillo vestido gris. No era mi lugar, o al menos, no lo era en la mente de los del Valle. Yo era la esposa de Ricardo, el hijo mayor, pero allí me sentía como una intrusa, una sirvienta más. Gonzalo, el jefe de cocina, un hombre de mirada amable y manos curtidas, me susurró al oído con una preocupación genuina. Señora del Valle, por favor. Nosotros nos encargamos de glasear el ganso. Usted debería estar con los invitados. Es Nochebuena. Le ofrecí una sonrisa apretada, quizás demasiado frágil. Está bien, Gonzalo. Ya sabes cómo le gusta el glaseado a Victoria. Si está demasiado dulce, devolverá todo el ave. Prefiero hacerlo yo que escuchar sus gritos. Él asintió con solemnidad. Todos conocían el temperamento de Victoria del Valle. Cuando finalmente me abrí paso hacia el suntuoso comedor, el murmullo de las conversaciones no cesó, pero sentí como la temperatura de la sala descendía 10 grados. Victoria, la matriarca, con sus diamantes brillando como armadura, me escudriñó de pies a cabeza con una mirada de puro desdén. Ella consideraba la amabilidad una debilidad, y a mí, una mancha en el tapiz de su ilustre familia. Nos preocupaba que te hubieras caído en el horno, Isabel, dijo finalmente, con una voz tan afilada que podía cortar el cristal. Aunque supongo que eso habría mejorado el olor. Una risa cortés, pero cruel, recorrió la mesa. Solo me aseguraba de que la cena estuviera a su gusto, Victoria, respondí, mi voz sorprendentemente firme, aunque mis manos temblaban un poco a mis costados. Ricardo, mi esposo, apenas me miró. Siéntate, masculló, señalando vagamente la silla más alejada, el lugar reservado para los niños o los parientes no deseados. Era la mayor distancia posible entre nosotros. Me senté junto a Beatriz, su hermana menor, absorta en un selfie con su nueva pulsera Cartier, que ni siquiera me reconoció.
La conversación volvió a fluir. El señor Méndez, un ejecutivo bancario con rostro de bulldog, habló con Ricardo sobre una fusión inminente. Victoria, con sus ojos brillando con una ambición gélida, interrumpió, alzando su copa de champán. La familia lo es todo en los negocios, ¿verdad? Quien te casas determina tu futuro. Un nudo se formó en mi estómago. Era un refrán común de Victoria, una punzada que le encantaba lanzarme. Pero esta noche, había un peso diferente, una maliciosa anticipación. Hablando de alianzas, continuó Victoria, dejando su copa con un tintineo definitivo. Tenemos una invitada sorpresa para el postre. Alguien muy especial. Ricardo, diles. Él se aclaró la garganta, su rostro ligeramente enrojecido. Por fin me miró, pero sus ojos estaban muertos, vacíos de cualquier calidez. Sí, hemos invitado a Carlota de Landa. El mundo se detuvo para mí. Carlota de Landa, la hija del senador, la mujer que Victoria siempre había querido para Ricardo, la mujer con la que él había salido antes de conocerme. Está en Sierra Nevada, susurré, apenas audible. Está en el ala de invitados, gorjeó Beatriz con una sonrisa maliciosa. Trajo los regalos más preciosos para todos. Miré a Ricardo. Invitaste a tu exnovia a quedarse con nosotros en Nochebuena. Es por negocios, Isabel, espetó él, a la defensiva. Su padre es crucial para la fusión. No seas infantil. ¿Infantil? Apreté el mantel. Llevo 3 días cocinando para tu familia. He soportado el abuso verbal, los desprecios, el aislamiento. Y ahora la invitas aquí. Deja el melodrama, Victoria agitó una mano con desdén. Te estás avergonzando. Honestamente, Isabel, nunca supiste cómo comportarte en la alta sociedad. Eres demasiado emocional, demasiado frágil. La cena continuó, pero para mí, la comida sabía a ceniza. Charlotte, por supuesto, ocupó el asiento a la izquierda de Ricardo, un lugar que misteriosamente había permanecido vacío. Ella reía sus chistes, tocaba su brazo, compartía historias de sus años universitarios en Suiza. Yo me senté en silencio, deshaciendo el ganso asado que me había llevado horas preparar. Cada bocado era un recordatorio de mi servidumbre. Isabel, dijo Carlota de repente, su voz chorreando dulzura falsa. Este ganso está delicioso. ¿Lo hiciste tú? Escuché que eres bastante casera. Qué pintoresco. Como una pequeña ama de casa de los años 50. Disfruto cocinando, dije con rigidez. Claro que sí, interrumpió Victoria. Es bueno tener pasatiempos, especialmente cuando uno no tiene una carrera o un linaje. El señor Méndez rió. Ahora, Victoria, no todo el mundo viene de cuna de oro. Cierto, sonrió Victoria, sus ojos fríos. Algunas personas simplemente están destinadas a ser personajes de fondo, personal de apoyo. Dejé caer el tenedor. Claqueó ruidosamente contra la porcelana, silenciando la sala. No soy personal de apoyo, Victoria. Soy la esposa de su hijo. El silencio que siguió fue denso, preñado de fatalidad. Victoria giró lentamente la cabeza hacia mí. La diversión había desaparecido de su rostro, reemplazada por una expresión de puro cálculo. ¿Lo eres?, preguntó Victoria suavemente. Ricardo se removió en su asiento. Dio un gran trago de vino. Madre, quizás deberíamos esperar a después del postre. No, dijo Victoria con firmeza. Haremos esto ahora, antes del pudín. No permitiré que mi Navidad se arruine por el fingimiento. Alcanzó algo debajo de la mesa y sacó un grueso sobre de Manila. Lo deslizó por la superficie de caoba. Giró lentamente, deteniéndose justo frente a mi plato. Lo miré fijamente. ¿Qué es esto? Ábrelo, dijo Ricardo, su voz quebradiza.
Se negaba a mirarme. Miraba la llama de la vela frente a él, un cobarde escondiéndose en la luz. Mis manos temblaron al abrir el sobre. Saqué el documento superior. Las letras en negrita en la parte superior de la página me gritaron: solicitud de disolución de matrimonio. El mundo pareció inclinarse sobre su eje. El crepitar del fuego, el tintineo de las copas, la nieve cayendo afuera, todo se desvaneció en un zumbido blanco. Papeles de divorcio, susurré. Levanté la vista, mis ojos muy abiertos por la conmoción. ¿Ricardo? ¿Qué es esto? Se acabó, Isabel, dijo Ricardo, finalmente mirándome. Sus ojos estaban duros, fortalecidos por la presencia de su madre. No ha funcionado en mucho tiempo. No encajas. Nunca lo hiciste. Nosotros estábamos hablando de unas vacaciones el próximo mes, balbuceé, tratando de dar sentido a la locura. Dijiste que me amabas la semana pasada. Estaba tratando de ser amable, dijo Ricardo, su voz desprovista de emoción. Pero la fusión, la familia. Necesito una compañera que pueda estar a mi lado, alguien que entienda este mundo. Miró a Carlota, quien le ofreció una sonrisa comprensiva y conocedora. ¿Me dejas por negocios?, pregunté, las lágrimas asomando a mis ojos. ¿Por dinero? No es solo dinero, querida, dijo Victoria, inclinándose hacia adelante. Es linaje. Seamos honestos. Eres la hija de una bibliotecaria de Toledo. No tienes conexiones, no tienes activos. No aportas nada a esta mesa más que un sentimentalismo molesto. Victoria señaló los papeles. Hemos sido generosos. Hay un acuerdo, 75.000 euros, suficiente para que consigas un bonito apartamento en algún lugar lejano. Quizás de vuelta en Toledo. Puedes empezar de nuevo. Encontrar un buen mecánico o un maestro de escuela. Alguien de tu nivel. ¿75.000 euros? Reí. Un sonido agudo y repentino que sobresaltó a Beatriz. Ricardo, llevamos 3 años casados. Te apoyé cuando perdiste el contrato asiático. Te cuidé cuando te rompiste la pierna esquiando. Manejé los escándalos de prensa de tu madre. Y fuiste compensada con un techo sobre tu cabeza y ropa en tu espalda, espetó Victoria. Firma los papeles, Isabel. No montes una escena. ¿Es Navidad? ¿Y si no lo hago?, pregunté, mi voz bajando. Victoria sonrió, una sonrisa de tiburón mostrando los dientes. Entonces, publicamos las fotos. Abrí los ojos. ¿Qué fotos? Beatriz rió entre dientes y sacó su teléfono. Lo deslizó por la mesa. En la pantalla había una foto borrosa mía hablando con un hombre en una cafetería. Era inocente, un viejo amigo, Marcos, mi primo, con el que me había encontrado hace meses. Pero el ángulo, el granulado, le daban un aspecto íntimo. Es increíble lo que una narrativa puede hacer, dijo Victoria suavemente. El adulterio anula por completo el acuerdo prenupcial. Si no firmas este acuerdo de separación amistosa y aceptas los 75.000 euros, filtraremos esto a los tabloides mañana por la mañana. Esposa cazafortunas engaña al heredero del valle. Estarás arruinada. No obtendrás un céntimo, y nunca más podrás mostrar tu rostro en la sociedad decente. Miré la foto, luego a Ricardo. Sabes que no es cierto. Es Marcos, mi primo. ¿Acaso importa? Ricardo se encogió de hombros. La prensa adora un escándalo, y nosotros somos dueños de la narrativa, Isabel. Siempre lo hacemos. Una calma fría me invadió. Era la calma de alguien que ha tocado fondo y ha encontrado tierra firme bajo el lodo. Miré a Ricardo, el hombre al que había amado. Miré a Victoria, el monstruo de diamantes. Miré a Carlota, la sustituta, esperando entre bastidores.
Pensaron que era débil. Pensaron que era pobre. Pensaron que estaba sola. Se equivocaron. Lentamente, cerré la carpeta. No la firmé. La empujé de vuelta hacia Ricardo. No firmaré, dije en voz baja. Entonces te irás sin nada, siseó Victoria. Sal ahora mismo. El coche te espera para llevarte a la estación de autobuses. Ya no eres bienvenida en esta casa. Me levanté. Desaté ligeramente la cinta de mi vestido, respirando con más facilidad a medida que la opresión se aflojaba. Miré a Victoria a los ojos. Tienes razón, Victoria, dije, mi voz cobrando fuerza, resonando clara por el silencioso comedor. No pertenezco aquí. Nunca lo hice. Porque esta casa está llena de gente barata y hueca, envuelta en papel caro. Fuera, gritó Victoria, golpeando la mesa. Me voy, dije. Me volví hacia Ricardo. Espero que la fusión valga la pena, Ricardo. De verdad que sí. Me di la vuelta y salí del comedor, con la cabeza alta. No me detuve a empacar. No me detuve a cambiarme. Caminé directamente hacia la puerta principal, tomé mi abrigo y salí a la noche gélida de Sierra Nevada. La pesada puerta de roble se cerró detrás de mí, sellando mi destino. O eso creyeron ellos. Bajé los escalones nevados, el frío mordiéndome las piernas. Metí la mano en el bolsillo de mi abrigo y saqué un teléfono desechable, una línea segura que había prometido no usar nunca a menos que fuera una emergencia. Había guardado mi secreto durante 3 años. Quería ser amada por mí misma, no por mi nombre. Quería una vida sencilla. Pero los del Valle no querían sencillez. Querían guerra. Marqué el número. Sonó una vez, 2 veces. Hola. Una voz profunda y rasposa respondió. Una voz que comandaba salas de juntas en todo el mundo. Una voz que no me había hablado desde que huí buscando el amor verdadero. Papi, dije, mi voz temblaba solo un poco. Isabel, la voz se suavizó al instante, pasando de magnate a padre. Isabel, ¿eres tú? ¿Dónde estás? ¿Es Navidad? Estoy en Sierra Nevada, dije, mirando hacia la mansión iluminada donde mi esposo probablemente le estaba proponiendo matrimonio a otra mujer. Papi, tenías razón. Tenías razón en todo. ¿Qué te hicieron? La voz al otro lado se oscureció, un trueno lejano. Intentaron destruirme, dijo Isabel, una lágrima finalmente congelándose en mi mejilla. Me echaron. Intentaron comprarme con 75.000 euros. Hubo un silencio al otro lado. Un silencio aterradoramente denso. 75.000 euros, repitió mi padre, el insulto palpable en su tono. Insultaron a una de la Vega con 75.000 euros. Quiero que paguen, papi, susurré. Quiero que lo pierdan todo. Hecho, dijo Arturo de la Vega. Quédate donde estás. Envío el helicóptero. ¿Y, Isabel? Sí. Para cuando aterrices en Madrid, la familia del Valle ni siquiera podrá permitirse un billete de autobús. Aquel vuelo en el jet privado de mi padre, de Sierra Nevada a un aeropuerto privado cercano a Madrid, fue suave, silencioso, lleno de un lujo que yo había evitado deliberadamente durante años. Me senté en un sillón de cuero, bebiendo una taza de té caliente que una azafata me había traído sin siquiera pedirla. Afuera, las luces de Valencia pasaban por debajo, un tapiz de destellos en la oscuridad. El dolor de la humillación aún estaba allí, latente, pero poco a poco, iba dando paso a una marea de recuerdos. Aquel dolor me llevó de vuelta, mucho antes de Ricardo, mucho antes de los del Valle. Yo era la única hija de Arturo de la Vega, un nombre que en Madrid resonaba con poder, con una fortuna construida con astucia y visión. Mi padre era un hombre que lo tenía todo, un mito viviente en el mundo de las finanzas y el transporte marítimo.
Lo admiraba profundamente, sí, pero también sentía el peso de su sombra. Crecer en esa opulencia era como vivir en una jaula de oro. Tenía todo lo material, pero anhelaba algo más, algo que el dinero no podía comprar. Quería ser amada por mí misma, por lo que era, no por el nombre de la Vega o por el tamaño de mi herencia. Imaginaba una vida sencilla, un amor sin condiciones, sin cálculos ni intereses. Así que, en un acto de rebeldía silenciosa, me escapé, por así decirlo, de mi mundo. Me fui a Toledo, una ciudad histórica y hermosa, pero lejos del bullicio de Madrid y de la órbita de mi padre. Allí encontré un empleo como bibliotecaria en una pequeña galería de arte. Era un trabajo que amaba, entre libros y lienzos, un refugio de paz donde podía ser simplemente Isabel, sin apellidos ni etiquetas. Fue allí, en una inauguración de una exposición modesta, donde lo conocí. Ricardo del Valle. Apareció como un príncipe de cuento, diferente a los hombres con los que había crecido. Él me vio a mí, a la Isabel bibliotecaria de Toledo, no a la hija del magnate Arturo de la Vega. Eso, al menos, era lo que yo creía y lo que él me prometió. Me dijo que amaba mi calma, mi sencillez, mi pasión por los libros. Hablamos de sueños pequeños, de una vida lejos de las intrigas y las ambiciones desmedidas. Sus palabras eran un bálsamo para mi alma cansada de la grandeza impuesta. Le creí, con una fe ciega y el corazón abierto. En ese momento, pensé que había encontrado lo que tanto anhelaba, un amor puro, desinteresado. Los primeros años de nuestro matrimonio fueron un torbellino de intentos fallidos. Yo, una mujer criada en la discreción, trataba de adaptarme al ruidoso y ostentoso mundo de los del Valle. Ellos, por supuesto, nunca me aceptaron. Para Victoria, yo era un error, una mancha en el impecable historial de la familia. Mis esfuerzos por ser una buena esposa, una buena nuera, eran ignorados o, peor aún, ridiculizados. Me sentía sola en su inmensa mansión, más como una empleada invisible que como un miembro de la familia. Limpiaba, cocinaba, organizaba. Intentaba hacer de su casa mi hogar, pero siempre me recordaban que ese no era mi lugar. Era un mundo al que yo no pertenecía. Un mundo que, con el tiempo, me estaba consumiendo. Ahora, sentada en este jet, con las luces de Valencia desvaneciéndose en la distancia, las piezas del rompecabezas empezaban a encajar. Me di cuenta de la inocencia, quizás la ceguera, con la que había buscado ese amor. Había confundido la dependencia de Ricardo hacia mi quietud, mi aparente falta de ambición, con un amor verdadero. Había entregado demasiado, sacrificado mi propia identidad, por una ilusión. Y la recompensa había sido el dolor punzante de la traición. Era una lección amarga, pero necesaria. Mis pensamientos, aferrados a la imagen de Ricardo, me trajeron de nuevo a los últimos meses, al lento goteo de las promesas vacías. Recuerdo sus palabras, susurros de esperanza en la penumbra de nuestra pequeña casa de invitados en la propiedad de los del Valle. El año que viene todo será diferente, Isabel. Nos mudaremos. Tendremos nuestro propio lugar. Palabras que nunca llegaron a materializarse, promesas tejidas en el aire que se disolvían con cada nueva exigencia de su madre. Él siempre fue así, un hombre atrapado entre su ambición y su cobardía, incapaz de defender su propio camino. Yo, por mi parte, intenté ser la esposa perfecta, la nuera sumisa. Cuando Ricardo perdió aquel importante contrato asiático, fui yo quien lo animó, quien buscó soluciones, quien pasó noches en vela analizando informes. Cuando se rompió la pierna esquiando, fui su enfermera, su apoyo constante. Incluso cuando Victoria se veía envuelta en pequeños escándalos de prensa, yo era la que discretamente ayudaba a limpiar la imagen de la familia, usando mis habilidades para organizar y mi discreción, que ellos tanto despreciaban. Me entregué por completo, creyendo que así, quizás, me ganarían su respeto, su cariño. Pero nunca fue suficiente. Victoria,
Con su porte de reina, nunca perdió oportunidad de recordarme mi origen humilde. Mis platos, aunque elogiados por otros, siempre tenían algún defecto para ella. Cocinaba en la inmensa cocina de la villa, mientras los verdaderos chefs me miraban con una mezcla de lástima y confusión. Era el precio de pertenecer a un mundo donde mi valor no se medía por mis acciones o mi corazón, sino por mi apellido y mi cuenta bancaria. Un precio que yo, ingenuamente, estaba dispuesta a pagar por el amor de Ricardo. Y así llegamos a aquella Nochebuena. La aparición de Carlota de Landa no fue una sorpresa para mí. No, no del todo. Yo ya había sentido el frío de un plan urdido, la tensión en el aire que no era solo la del invierno. Pero verla allí, tan sonriente, tan segura de sí misma, ocupando el lugar que, de alguna manera, siempre le había pertenecido en la vida de Ricardo. Fue como si un velo se rasgara. El modo en que Ricardo se levantó para recibirla, el brillo en sus ojos, algo que nunca había reservado para mí. Todo era una farsa. Miré a mi alrededor, a las caras sonrientes de la familia del Valle, a sus ojos que brillaban con una anticipación cruel. No era una visita inesperada. Era una emboscada. Sentí la humillación, la vergüenza que mandóme la piel. Las palabras de Victoria, afiladas como cuchillos, volviendo a cuestionar mi linaje y mi carrera. En ese momento, en medio de aquel brillo falso, me di cuenta de una verdad dolorosa pero liberadora. Mi valor no residía en sus palabras, en sus aceptaciones, o en el amor que yo creía que Ricardo me tenía. Mi valor estaba en mí misma, en la dignidad que ellos intentaban pisotear. Ahora, aquí, en la quietud del avión, mirando el paisaje nocturno de España, siento una mezcla extraña de vacío y ligereza. La tristeza, sí, es real. Es la tristeza de haber perdido una ilusión, de haber entregado tanto por tan poco. Pero también siento un peso menos, el de la pretensión, el de la necesidad de ser aceptada. Me pregunto si quienes me escuchan han sentido alguna vez esa misma punzada, esa misma desilusión al darse cuenta de que no eran valorados por lo que realmente importaba. ¿Alguna vez se han sentido traicionados, o han tenido que tomar una decisión difícil para proteger su dignidad? Mi historia, aunque personal, quizás resuene en el corazón de muchos. Me gustaría leer sus reflexiones en los comentarios, si desean compartirlas. Y si la vida les ha enseñado alguna lección similar, les invito a seguir este camino conmigo. La voz de mi padre al otro lado del teléfono, apenas audible por el rugido del helicóptero que se acercaba, me trajo de vuelta a la cruda realidad de aquella Nochebuena. Él, Arturo de la Vega, mi padre, siempre había sido una fuerza de la naturaleza, un hombre que construyó un imperio de la nada. Su calma, en ese momento de mi desesperación, era un ancla. Te lo dije, Izzy, me dijo, su voz resonando con una autoridad innegable, pero también con una ternura que solo reservaba para mí. Los nuevos ricos actúan como viejos ricos, pero los viejos ricos actúan como gánsteres. Los del Valle no son ninguno de los dos, solo son trepadores, y los trepadores pisotean a la gente. Me senté en el jet privado, ahora volando sobre los campos dormidos de España, y escuché mientras él desgranaba su plan, con una frialdad calculada que me recordaba por qué era el hombre más poderoso que conocía. No había ira en su voz, solo una determinación férrea. No se trataba de dinero para él, se trataba del honor de su hija, de la afrenta personal que habían osado infligirme. En cuestión de horas, el mundo de los del Valle, ese mundo que me había rechazado y humillado, comenzaría a desmoronarse. No lo vi con mis propios ojos, pero mi padre me fue contando los detalles, o los intuía por el silencio al otro lado de la línea. Primero, fue la caída brutal de las acciones de Del Valle Shipping en los mercados asiáticos. En cuestión de horas, lo que había sido una fortuna sólida se evaporaba. Después, la congelación de sus cuentas bancarias, las tarjetas de crédito rechazadas. Aquellos que los del Valle consideraban sus amigos o socios recibieron llamadas, advertencias veladas. Y luego, el colmo de la ironía,
la electricidad en la opulenta villa de Sierra Nevada fue cortada, un error administrativo en una factura, me explicó mi padre con un toque de humor sombrío. Imaginé el pánico, la histeria en el Palacio de Invierno. Podía visualizar los rostros de Victoria, Ricardo y Beatriz, pasando de la complacencia a la más absoluta desesperación. Incluso Omar, el jefe de seguridad de IFEMA, a quien Victoria había ayudado con un grave escándalo fiscal hace años, recibió una llamada. Una advertencia clara. El alcance del poder de mi padre era abrumador, se extendía como una sombra silenciosa pero implacable. Era un poder que yo siempre había intentado evitar, pero en ese momento, en mi hora más oscura, se había convertido en mi escudo. Sentí una mezcla compleja de emociones. Admiración por mi padre, sí, y un cierto temor ante la magnitud de su influencia. Pero también una extraña claridad. Este poder, cuando se usaba con propósito, podía ser una herramienta para la justicia. Era un peso, una responsabilidad, pero ya no era un grillete. Había una lucha interna. La Isabel que había buscado la simplicidad se enfrentaba a la Isabel que ahora comprendía la necesidad de la fuerza. La humillación se transformaba, lenta pero inexorablemente, en determinación. Y en ese instante, mi decisión se afianzó. No quería que el imperio de los del Valle simplemente se desmoronara. Quería que ellos lo experimentaran. Quería que sintieran, en su propia piel, lo que era ser pisoteado, lo que era ser considerado personal de apoyo. Mi voz sonó firme, incluso para mí. No quiero comprarlos, papá. Eso es negocio. Esto es personal. Quiero ser su dueña. La pausa al otro lado de la línea fue breve. Luego, la respuesta de mi padre, tranquila pero llena de una comprensión absoluta, hecho, Isabel. En ese momento, supe que no había vuelta atrás. 3 días después de aquella Nochebuena, la familia del Valle llegó a la Torre de la Vega en Madrid. Recuerdo la imagen como si fuera ayer. Llevaban la misma ropa de la noche de la humillación, pero ahora arrugada, manchada. Ricardo, con su smoking, parecía haber dormido en él. Victoria, con su vestido de alta costura, que ahora se veía ridículo en su desaliño, y Beatriz, con los ojos hinchados por el llanto. Parecían fantasmas de lo que una vez fueron, despojos de su propia arrogancia. Eran la viva imagen de la derrota. Subieron en el ascensor privado, directamente a mi oficina en el ático, con vistas espectaculares al Parque del Retiro, aunque dudo que tuvieran ojos para apreciar la belleza de Madrid. Allí estaba yo, de pie, junto a mi padre. Llevaba un traje sastre blanco, impecablemente cortado, que se sentía como una segunda piel, fuerte y decidida. Ya no era la Isabel que limpiaba la cocina. Era Isabel de la Vega, y por primera vez en mucho tiempo, me sentía completa, aunque con una fría determinación en el corazón. Victoria intentó recuperar su dignidad. Isabel, comenzó, con una sonrisa forzada, o debería decir, señora de la Vega. Todo esto es bastante dramático. Estoy segura de que podemos. Mi padre, Arturo, la interrumpió con una sola palabra, suave pero contundente, que resonó como un martillo. Quiet. Él finalmente la miró. Están aquí porque mi hija lo ha solicitado. Si fuera por mí, ahora mismo estarían bajo investigación de la CNMV por uso de información privilegiada y fraude. Ricardo palideció. Mi padre golpeó una carpeta. Inflar el valor de los activos para la fusión atlántica. Fue descuidado, Ricardo. Aficionado. Pero yo di un paso adelante, acercándome lentamente a la mesa donde se sentaban. Le pedí a mi padre que detuviera los cargos federales por ahora. Ricardo exhaló, una chispa de esperanza fugaz en sus ojos. Isabel, sabía que todavía te importaba. Mira, podemos arreglar esto. El divorcio, podemos romper esos papeles. No tenía idea de tu familia. Mis ojos se encontraron con los suyos, y sentí una punzada extraña,
no de dolor, sino de profunda decepción. Si hubieras sabido, Ricardo, me habrías amado de verdad. ¿Es eso? ¿Habrías sido el marido perfecto si supieras que valía 10.000 millones de euros? Él balbuceó, atrapado en su propia avaricia. Eso pensé, dije. Deslicé un nuevo documento sobre la mesa. No era un acuerdo de divorcio. Aquí está el nuevo trato. Victoria lo alcanzó con avidez. ¿Qué es esto? No es un acuerdo de divorcio, dije. Es un contrato de empleo. ¿Empleo?, preguntó Beatriz, incrédula. Industrias de la Vega está adquiriendo una participación de control en Del Valle Shipping, con efecto inmediato, expliqué. Absorbemos su deuda. Su compañía sobrevive. El nombre Del Valle sobrevive. Victoria se desplomó en su asiento. Oh, gracias a Dios. Sabía que las mentes razonables prevalecerían. Sin embargo, continué, mis ojos endureciéndose. La junta directiva se disuelve. Se nombrará un nuevo director ejecutivo para supervisar la reestructuración. ¿Quién?, preguntó Ricardo. Yo, dije. Ricardo parpadeó. ¿Tú? Pero eres mi esposa. No por mucho tiempo. El divorcio seguirá adelante, dije. Pero como parte del acuerdo de reestructuración para salvar a su familia de la prisión y la bancarrota, ustedes tres van a trabajar para mí. Trabajar para ti, Victoria parecía haber tragado un limón. ¿Haciendo qué? Consultoría. Sonreí. Era la sonrisa que el lobo le da al cordero. No, Victoria. No es consultoría. Señalé el rincón de la oficina donde había una pequeña cocina. Mi café se ha enfriado, Victoria, dije. Y Ricardo, los suelos del vestíbulo parecían un poco sucios cuando entré. Creo que hay una fregona en el armario del conserje. Ricardo se puso de pie, con el rostro enrojecido. ¿No puedes estar hablando en serio? ¿Quieres que seamos sirvientes? Mi voz bajó a un susurro que, sin embargo, llenó la sala. Quiero que entiendan, Ricardo. Quiero que entiendan exactamente cómo se siente ser pequeño, ser pasado por alto, ser personal de apoyo. Miré mi reloj, incrustado de diamantes. Tienen 5 minutos para decidir. Firmen el contrato y pónganse los uniformes, o mi padre llamará a la CNMV y todos irán a prisión federal durante 20 años. Volví a mirar a Victoria. Hazme un café, Victoria. 2 azucarillos, y no lo remuevas demasiado. ¿Odio el ruido? Los observé, mientras el silencio se cernía sobre ellos. Sentí la frialdad de la justicia, un peso inmenso sobre mis hombros, un precio que sabía que tendría que pagar por esta nueva forma de poder. No había alegría, solo una determinación gélida. Pasaron unas 3 semanas desde aquella tragedia navideña, como oí que algunos susurraban. Yo estaba sentada en mi nueva oficina, en lo alto de la Torre de la Vega, mirando Madrid. La ciudad se extendía bajo mi ventana, un mosaico de luces y sombras, y yo me preguntaba qué significaba realmente todo esto. La euforia inicial de la victoria se había desvanecido, dejando un sabor diferente. Una mezcla de satisfacción fría y un cansancio profundo. Ricardo del Valle, el heredero que una vez soñó con un imperio, estaba ahora de rodillas en la sala de fotocopias del piso 40. Sus manos, antes impolutas, estaban manchadas de tinta azul. Forcejeaba con una impresora atascada, y Gregorio, el nuevo gerente de operaciones, un hombre que yo había ascendido desde la sala de correos, le ladraba órdenes. Del Valle, si no arreglas esa máquina, te descontaré del sueldo. Ya estás cerca del salario mínimo. ¿Quieres comer lentejas enlatadas el resto del mes? Ricardo apretaba los dientes, quería gritar, lo sé. Pero la correa, invisible pero muy real, que lo unía a aquella situación, era su propia debilidad.
Victoria del Valle, la matriarca, la que lucía diamantes como armadura, ocupaba ahora el puesto de recepcionista. El teléfono no dejaba de sonar, y ella, con el rostro tenso, luchaba por atender cada llamada. Recuerdo el día que la señora Benavente, presidenta de la Liga de Caridad de Madrid, con quien Victoria había almorzado cada martes durante 20 años, apareció en recepción. La señora Benavente, a quien Victoria había llamado vulgar a sus espaldas, la miró sin un atisbo de reconocimiento, solo con impaciencia. Tengo una reunión con la señorita de la Vega. No estoy acostumbrada a esperar. ¿Y usted es la recepcionista? Victoria, humillada, tuvo que servirle un vaso de agua. Pude ver el ardor en su rostro desde mi despacho. Beatriz, la hermana de Ricardo, la que se fotografiaba con su pulsera Cartier, ahora limpiaba los baños públicos de la planta baja. La había visto a veces, con los ojos hinchados de llorar, limpiando un espejo o fregando el suelo. No era una visión agradable, pero yo la observaba, no con alegría, sino con una extraña sensación de vacío. Desde mi ventana, viendo cómo la empresa del Valle, bajo mi dirección, recuperaba su fuerza, reduciendo los lujos que ellos consideraban imprescindibles, los jets privados, los yates corporativos, todo aquello que había sido un despilfarro. La eficiencia había aumentado un 15%. Mi padre, Arturo, vino a verme una tarde, tomando un whisky en un rincón. Me miró con orgullo. Tienes un don para esto, Izzy. Quitaste la grasa, pero mantuviste el músculo. Sonreí débilmente. No es que disfrute, papá. Es agotador enseñarles a ser seres humanos. Suspiré. Aquella victoria, aunque justa, no traía la dulzura que esperaba. Dejaba un hueco, una especie de cansancio en el alma que el poder, por muy grande que fuera, no podía llenar. 2 días después, aquella extraña quietud de los del Valle comenzó a inquietarme. Era una calma demasiado perfecta. Beatriz no había llorado en días. Ricardo incluso había reparado la impresora sin quejarse. Victoria ya no desconectaba llamadas por accidente. Aquella obediencia, aquel silencio, me parecían sospechosos. Mi padre, Arturo, pensaba que ya los habíamos doblegado. ¿Les quitaste sus juguetes, Izzy? No rompiste su naturaleza. Una serpiente sigue siendo una serpiente, incluso enjaulada, le dije, moviendo la cabeza. Su naturaleza no había cambiado, solo su posición. Entonces, mi teléfono sonó. Un número desconocido. Hola, señora del Valle. Quiero decir, señora de la Vega. La voz era baja, apenas un susurro. Soy Javier, el mayordomo de Sierra Nevada. Javier. Aquel hombre amable que solía escabullirme chocolates cuando Victoria estaba de mal humor. Mi corazón dio un vuelco. ¿Javier? ¿Estás bien? Me dijo que estaba bien, que había encontrado un nuevo trabajo cerca de Segovia. Pero había oído algo, por sus contactos entre los antiguos choferes y el personal de servicio de los del Valle. La señorita de Landa ha vuelto a Madrid, señora, susurró. Y la vieron entrando en el pequeño piso de la periferia de Madrid, por la noche. Y no solo eso. Javier también me informó que Ricardo del Valle se había reunido con Omar, el jefe de seguridad de la cumbre de IFEMA, en una cafetería de barrio en Lavapiés. Los pedazos del rompecabezas se unieron en mi mente con una frialdad instantánea. La cumbre. Van a intentar sabotear mi discurso. Mi padre, cuando le conté, quiso actuar de inmediato. Hago que los detengan ahora mismo. Pero lo detuve. No, papá. Si los detenemos ahora, volverán a intentarlo más tarde. Se harán pasar por víctimas. Dirán que los silenciamos. Necesitábamos algo más, definitivo. Le pedí a mi padre que preparara el archivo real sobre el padre de Carlota de Landa, ese que hablaba de cuentas offshore en las Islas Caimán.
Era el momento de usar su propia medicina. Mi victoria, comprendí en ese instante, no era un destino, sino una vigilancia constante. En esta senda, uno no puede permitirse bajar la guardia. Si han llegado hasta aquí, si aún me escuchan en este camino de reflexiones, les pido un pequeño gesto. Por favor, dejen un en los comentarios. Será mi forma de saber que no estoy sola en este viaje, que hay compañeros de ruta que me escuchan y me acompañan. Su presencia es el aliento más grande para que pueda contarles el desenlace de esta historia. El Palacio de Congresos de Madrid, IFEMA, zumbaba con la energía de miles de delegados. La Cumbre Marítima Global era el evento del año, y yo, Isabel de la Vega, estaba en el atril, una figura de esmeralda brillante. Me preparaba para mi discurso sobre el liderazgo ético, una ironía amarga si uno pensaba en el camino que me había traído hasta allí. En la oscura cabina de AV, arriba, Ricardo del Valle se secaba el sudor de las palmas de las manos. Ahora, siseó por su auricular. A su lado, Omar, el técnico sobornado, pulsó Enter. En primera fila, Victoria y Carlota sonreían, esperando que el informe falso sobre Perú, el que ellas habían fabricado, apareciera en las gigantescas pantallas IMAX detrás de mí, destrozando mi carrera. Las pantallas parpadearon. Pero el informe falso no apareció. En su lugar, se materializó un extracto bancario, magnificado a 40 pies de altura. Estaba resaltado en rojo. Transferencia bancaria, senador de Landa a Sterling Offshore Holdings. Carlota jadeó, llevándose una mano al pecho. Esa es, la cuenta privada de mi padre. Antes de que la conmoción pudiera asentarse, la imagen cambió a un vídeo de alta definición. Era, inconfundiblemente, Ricardo, filmado 2 días antes en una cafetería de barrio en Lavapiés, entregando un grueso sobre de dinero a Omar. El audio retumbó en la sala. Sube las falsificaciones. Si de la Vega cae, recuperaremos la empresa. El público jadeó al unísono. En el escenario, no me inmuté. Levanté la vista hacia la cabina, mi mirada atravesando la oscuridad. Se lo dije, Ricardo, dije, mi voz amplificada y helada. La transparencia lo es todo. Hice clic en un control remoto. Los documentos de Perú eran falsos. Pero estas imágenes, estas son reales. Corta la señal, gritó Ricardo, golpeando el panel de control. Pero el sistema estaba bloqueado. De repente, las puertas del auditorio se abrieron de golpe. Agentes federales. Nadie se mueva. Victoria intentó abrirse paso entre los asientos VIP, gritando sobre sus derechos, pero fue esposada al instante. Carlota se quedó inmóvil mientras los agentes la rodeaban. En la pantalla gigante, Ricardo era aplacado al suelo de la cabina, su rostro presionado contra la alfombra. Mientras la familia del Valle, sollozando, era arrastrada en un silencio deshonroso, yo alisaba mi solapa. Luego, me volví hacia la audiencia atónita. Ahora, dije con calma, discutamos el futuro. El aplauso fue ensordecedor, una ola que me envolvió. En ese momento, en la quietud de mi victoria, me permití un suspiro apenas perceptible. Una profunda constatación del precio que se paga por la vigilancia constante, por la lucha por la verdad. Había ganado, sí. Pero la batalla había dejado una huella, una leve cicatriz en el alma que ni todo el poder del mundo podía borrar. Exactamente un año después, la nieve volvía a caer sobre Sierra Nevada, cubriendo el largo camino de entrada con un blanco inmaculado. Pero el ostentoso Palacio de Invierno de los del Valle ya no existía. En su lugar, se erigía un cartel tallado en roble cálido, Fundación de la Vega para la Infancia. Yo estaba en el balcón, un lugar que antes me había sido vedado, mirando hacia abajo. El sonido de risas infantiles subía hasta mí. El gran salón, antaño escenario de juicios silenciosos y cenas gélidas, ahora bullía con 50 niños de acogida abriendo regalos. Mi padre, Arturo de la Vega, se unió a mí,
ofreciéndome una taza de chocolate caliente. Su voz era suave. Los abogados llamaron. La subasta de la flota del valle ha terminado. Compramos los activos restantes esta mañana. Asentí, viendo caer la nieve. ¿Y ellos? Mi padre sonrió con una satisfacción sombría. Victoria se está adaptando a la prisión federal. Trabaja en la lavandería. Al parecer, tiene muchas quejas sobre el número de hilos. Me permití una pequeña sonrisa. Y Ricardo, está en una prisión de mínima seguridad. Pasa el tiempo escribiendo cartas, disculpas, rogando por un trabajo. Mi padre me miró. ¿Quieres leerlas? Mi voz fue firme. No. Quémalos. Era una decisión clara, un corte final con el pasado. No había lugar para las sombras de ellos en mi nueva luz. Un SUV modesto subió por el camino de entrada. No era una limusina, ni un coche de lujo. Era Lucas, un pediatra al que había conocido hacía 3 meses. Él no sabía nada sobre fusiones ni miles de millones de euros. Él solo sabía que yo tenía los ojos más amables que jamás había visto. Me saludó con la mano, alzando una botella de vino. Un vino sencillo, de 10 euros, no una reserva de bodega. Llega tarde, señaló mi padre, ocultando una sonrisa. Es perfecto, le corregí. Me alejé de la fría vista de las montañas. Había bajado esos escalones un año antes como una sirvienta descartada, rota y sola. Hoy, me alzaba en la cima, dueña de un mundo, sí, pero un mundo diferente. Un mundo que había aprendido a construir sobre cimientos de verdad, no de apariencias. Sentía una satisfacción silenciosa, profunda. Pero también, en el fondo, sabía que el viaje me había cambiado. Había dejado una parte de la Isabel ingenua y confiada en el camino. Aquel palacio de invierno, ahora transformado en un hogar para niños, era un reflejo de mi propia transformación interna, un lugar donde la calidez y la esperanza habían reemplazado al frío y al resentimiento. Me adentré en la fundación, y mi padre me siguió de cerca. Justo detrás de ti, jefa, dijo, con una sonrisa en los labios. Los del valle se habían convertido en un recuerdo, desvaneciéndose como huellas en la nieve fresca. Pero Isabel de la Vega, la mujer que fui y la que soy, apenas estaba comenzando. Pensaba en todo aquello. La caída de la familia del Valle no fue solo una transacción de negocios, fue una rendición de cuentas. Ellos creyeron que la riqueza les daba derecho a tratar a las personas como objetos desechables. Confundieron mi silencio con debilidad, mi amabilidad con ingenuidad. Pero como dice el viejo refrán, el hacha olvida, pero el árbol recuerda. Y yo lo recordaba todo. Mi victoria no fue por el dinero de mi padre. No. Fue su propia arrogancia la que los destruyó. Construyeron una casa de cartas sobre cimientos de mentiras, y solo hizo falta un suave empujón de la mujer a la que subestimaron para que todo se viniera abajo. Ricardo, en su esencia, falló no por falta de dinero o poder. Falló porque juzgó a las personas por su apariencia, por su estatus. Su quieno, su menosprecio hacia quien fue su esposa, fue la semilla de su propia destrucción. Y quizás, la raíz profunda de su traición no estuvo en ninguna debilidad mía, en la mujer sencilla que yo elegí ser. No. Estuvo en su propia inseguridad, en la fragilidad de un ego que necesitaba sentirse siempre necesario, siempre superior. Cuando se enfrentó a una mujer autónoma, tranquila pero inquebrantable, su mundo se desmoronó. Pero mi verdadera victoria no fue la venganza, ni la humillación ajena. Mi verdadero triunfo residió en mantener mi dignidad. En irme sin explicaciones, sin reproches, y en vivir fiel a mis propios valores. La paz que ahora siento, esta libertad, no la conseguí haciendo que ellos sufrieran. La encontré al reconstruirme a mí misma, al elegir un camino donde la autenticidad fuera mi única moneda. Porque, al final,
La verdadera riqueza reside en la integridad del espíritu, y la libertad, en la valentía de ser auténtico. ¿Qué nos enseña la historia de Isabel sobre aquello que realmente merece nuestro respeto y nuestra entrega en la vida? Y así, amigos que me han acompañado en este viaje, mi historia concluye. Fue un camino lleno de recovecos, de dolor, de decisiones difíciles. A veces, la vida nos empuja a lugares que nunca imaginamos. Mis decisiones, mis caminos, quizá algunos los comprendan, otros los cuestionen. Pero al final, uno solo puede buscar su propia paz, su propia verdad, ¿no creen? Cada uno de nosotros, en lo más profundo, sabe el peso de lo vivido. Me gustaría saber qué pensamientos les ha dejado este relato. Si algo de mi experiencia ha resonado en sus corazones. Si tienen alguna reflexión que quieran compartir, siempre leo sus comentarios con atención. Es una forma de mantenernos conectados. Para que este espacio de historias y reflexiones siga creciendo, les invito, si lo desean, a dejar un me gusta en este vídeo. También pueden compartirlo, si creen que puede tocar el alma de alguien más. Y, por supuesto, pueden suscribirse a Silencio y Venganza. Será una manera de acompañarme en futuras historias, en futuras lecciones de vida. La vida sigue, con sus luces y sus sombras, con sus inviernos y sus primaveras. Y en cada amanecer, siempre hay una nueva oportunidad para elegir quién queremos ser. Hasta la próxima vez. Cuídense mucho. Este vídeo es una historia de ficción inspirada en experiencias de la vida. No fue creado para juzgar a nadie, sino como una invitación tranquila a reflexionar sobre la forma de vivir y sobre nuestras relaciones con los demás. Los personajes, los nombres y los lugares no tienen relación con la realidad y han sido modificados para no causar daño a nadie. Ojalá que, a través de esta historia, pueda detenerse un momento y recordar su propia vida y a las personas que son importantes para usted.